Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Como es de costumbre en los viernes de cardioobstetricia, hoy vamos a hablar de una paciente con un canal auriculoventricular. Eh, Mi nombre es Roberto Calvo, yo soy fellow de primer año de cardiología, junto con la doctora Sandra Acevedo, que es residente de segundo año de ginecobstetricia, y nuestros asesores, el doctor Edison Muñoz, cardiólogo, y el doctor Jesús Velázquez, ginecobstetra. Vamos a ver un resumen de la atención que tuvo esta paciente en nuestra institución y vamos a desarrollar una charla alrededor del tema y espero que sea de mucho agrado para todos. Los dejo con la doctora Sandra. Muy buenos días a todos, ¿y se escucha bien? Sí, se escucha bien. Muchas gracias, Roberto. Bueno, la paciente que entonces que vamos a presentar el día de hoy ingresó a la consulta clínica cardiobstétrica. Fue un embarazo de aproximadamente 20 semanas, realizó 2 controles prenatales, ingresó asintomática cardiovascular, niega ortopnea, disnea paroxística nocturna, niega palpitaciones, episodios de 5. Como antecedentes de importancia patológicos, un canal atrioventricular e hipertensión arterial. Quirúrgicos, una corrección de este canal a los 3 años. Y ginecobstétricos, esta es su segunda gesta, una cesárea previa en el 2013 por desproporción cefalopélvica y la fecha de última menstruación fue el 15 de marzo del 2023. En el examen físico llegó con un corazón regular, soplo sistólico en todo el precordio, predominantemente en focos de la base, se irradiaba a cuello y región intraescapular, el murmullo vesicular no se encontraba alterado, sin agregados, extremidades sin edemas, llenado capilar de 2 segundos, con una presión arterial de 156 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 83 y una saturación de 97. Como ayudas diagnósticas, la paciente llevaba una TSH 2.46 y IgM-IgG para toxoplasma negativos. Como conducta, se desconoce la función ventricular de la paciente, se consideró un EUMS modificado 2-3, se realizará el seguimiento mensual por insuficiencia mitral moderada grave, solicitan ecocardiograma, un BNP, un electrocardiograma, un Holter, un mapa por la historia de hipertensión arterial sin manejo desde el inicio de la gestación, ELISA para VIH, BDRL, función renal y hepática. Como ayudas diagnósticas, entonces, que se reportan después, un mapa que tenía en promedio de 24 horas una presión arterial de 104,61 milímetros de mercurio, promedio diurno entre 110 a 66, promedio nocturno 95,54, una frecuencia cardíaca en promedio normal, entonces se considera un patrón circadiano preservado con descenso nocturno normal, sistólico y diastólico, y no refirió síntomas durante la toma del mismo. Un ecocardiograma donde se evidencia un ventrículo izquierdo de tamaño normal sin hipertrofia, una contractilidad adecuada, una fracción de expulsión del 57%, diástole normal, ventrículo derecho normal, TAPSE de 24 milímetros, válvula mitral con limitación en la movilidad de la válvula posterior e insuficiencia excéntrica del chorro anterior moderado, vena contracta 0.4 centímetros, un orificio regurgitante de 0.3, un volumen regurgitante de 47 y válvula tricúspide con aparente reparación, limitada movilidad de sus valvas con una estenosis leve e insuficiencia moderada. Las aurículas se evidenciaban severamente dilatadas y el septum íntegro. Grandes vasos normales, pericardio normal, una presión sistólica arterial pulmonar de 38 milímetros de mercurio y una velocidad de regurgitación tricuspide. El Holter sinusal con una frecuencia cardíaca promedio de 90, conducción AV normal sin pausas, escasos latidos supraventriculares prematuros, algunos con bloqueos de conducción a nivel AV y muy escasos latidos ventriculares prematuros sin otras alteraciones. En el seguimiento que se le realizó a esta paciente en la clínica cardiobstétrica, ya se encontraba con un embarazo de 21 más 5 semanas, continuada sintomática cardiovascular y con un bienestar fetal. El ecocardio entre cúspide con doble lesión, estenosis leve e insuficiencia moderada, asintomática, soplo esperable, no falla cardíaca y un BNP normal. El Holter con aumento leve del automatismo ventricular y supraventricular mínimo sin necesidad de terapia específica. Un electrocardiograma sinusal, un PRI-QRS normal sin alteración en el EST o en la onda T y el QT corregido normal.
como conducta, entonces la paciente continúa estadificada como un UMS modificado 2-3. El seguimiento se realizará a las 8 semanas con BNP. El momento y la vía del parto se considerará según condición obstétrica. El sitio del parto debe ser institucional y como riesgo fetal, un aumento en el riesgo de cardiopatías congénitas por antecedentes de cardiopatía congénita. La anticoncepción a definir el momento del parto. Bueno, en cuanto al desarrollo del tema, vamos a hablarles un poco, unas generalidades de lo que es un canal atrioventricular. Sabemos que esta es una cardiopatía congénita que se dan de 0.3 por cada 1000 nacidos, en alguna literatura de 1 a 2 por cada 5000 nacidos, representa el 3% de las cardiopatías congénitas y es muy prevalente en los pacientes con síndrome de Down. Hasta un 45% de los pacientes lo presentan. En algunas series es la cardiopatía congénita más prevalente, en otras series el ducto arterioso persistente. Representa también el 18% de las cardiopatías detectadas por ecocardiografía fetal y tiene una prevalencia mayor en mujeres que en hombres, perdón. Siguiente. También está asociado a cuadros no sindrómicos, asociados a heterotaxia, con su variedad esplénica o poliesplénica. Puede cursar con canal AB completo hasta en un 90% o canales AB parciales entre un 60 y un 70%. Hasta un 5% de los pacientes que presentan canal AB completo pueden tener doble salida de ventrículo derecho, hasta el 14% dobles orificios en las valvas, músculo papilar único y hasta un 75% presentan anomalías en otros órganos. Siguiente. En el canal atrioventricular, pues lo que principalmente ocurre es un defecto en las almohadillas miocárdicas. Estas almohadillas son cuatro: la lateral izquierda, la lateral derecha, la ventral y la dorsal. Las que principalmente, digamos, se nos involucran en este cuadro son las ventrales y las dorsales, que estas almohadillas no es más que una dilatación de matriz extracelular entre el miocardio y el endocardio con posterior migración de las células del endocardio al miocardio. Y pues, adelante, siguiente. Esto va a empezar desde la semana 27 y va a llegar hasta la semana 37. La siguiente, Sandra, por favor. Sandra, creo que tenemos un pequeño problemita. Regálame un minuto, ya regreso. Bueno, entonces dentro de estas almohadillas endocárdicas, como bien les comentaba, la almohadilla dorsal y la ventral son las que van a tener, digamos que su principal importancia, siendo estas dos dando la aceptación del canal auriculoventricular primitivo para dar origen a la mitral y a la tricúspide. La almohadilla dorsal está involucrada principalmente en la aceptación de la porción anterosuperior del tabique interventricular, así como la formación de la porción auriculoventricular del septum membranoso y la formación de la porción inferior del complejo septal interauricular, que es lo que nos da el defecto osteoimprimum de esta patología. Y la almohadilla ventral está involucrada en la formación del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por lo cual también estos pacientes concomitan con alteraciones en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, tanto por desarrollo como por malposición de las válvulas. Siguiente, por favor. Vemos aquí un esquema de un canal atrioventricular, perdón, de una, digamos que implantación normal en el lado izquierdo, donde observamos que la posición del implante de las válvulas, si se dan cuenta, la válvula mitral, que está al lado derecho, su implante es más, digamos que es superior al de la válvula tricúspide. Vemos aquí todas esas estructuras, el septum interatrial, interventricular, la porción septal del aurículo ventricular, y en el lado derecho vamos a observar en esta representación que un canal AB parcial y un canal AB completo donde hay un defecto interatrial, un defecto interventricular, dando un defecto septal completo,
y las valvas van a estar implantadas a la misma altura y van a estar prácticamente fusionadas. Siguiente, por favor, Sandro. Aquí lo que nos representa desde esta vista superior, que vemos la válvula mitral abajo, a la izquierda la tricuspidia, abajo a la derecha, que la válvula aórtica está, digamos que implantada o acuñada entre estas dos válvulas. Y en el canal AB, donde en su variedad que es canal AB completo, vamos a tener una fusión de estas dos válvulas, vamos a tener un solo anillo. Y la válvula aórtica vemos que va a estar desacuñada, lo describen los libros, y esto lo que nos va a dar, va a estar desplazada anterosuperiormente y nos va a dar una elongación del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esto es una característica morfológica de esta patología. Siguiente, por favor, Sandra. Entonces, Sandra, si quieres vamos a pausar ahí un momentico y me dejas compartir mi pantalla, por favor. ¿Te parece? Que al parecer hubo como un error en la organización de las diapositivas. Termina de compartir tu pantalla, por favor. Estoy intentando dejar de compartir y no me lo permite, por lo que se está grabando. Ok, vamos a ver si me deja compartir a mí entonces. A ver. No sé si están viendo ahora mi pantalla. Ahí se está viendo, Sandra, Sí. mi pantalla. Sí. Ok. Bueno, continuamos por acá. Entonces, lo que les mostraba anteriormente, pero en unas piezas ya de patología, vemos en la porción inferior, en la parte inferior, vemos cómo se encuentra un canal auriculoventricular completo con la válvula aórtica desacuñada que no se encuentra entre la aórtica y la mitral, y vemos que la malposición de el implante de estas válvulas nos va a dar un elongamiento del tracto de salida del ventrículo izquierdo, nos va a dar una morfología de cuello de cisne que se va a apreciar, digamos que en los estudios de imágenes. Entonces, en cuanto a la definición o a la clasificación del canal atrioventricular, vamos a tener que lo podemos dividir entre completo y parcial, ¿cierto? Y hay dos entidades o dos variantes o dos, digamos, tipos de canales entre estos completo y parcial, que uno es el intermedio y el otro es el transicional, ¿cierto? Ellos van a compartir tienen similitudes tanto fisiológicas como anatómicas. Entonces, el canal AB completo digamos que se caracteriza por un defecto auricular, que es un defecto ostium primum, un anillo único y una valva tricúspide mitral fusionados e implantadas a la misma altura, y un defecto grande interventricular. Entonces, esto nos va a dar digamos que como su nombre lo dice, que es un canal aurículo ventricular completo, y va a tener su fisiología o su fisiopatología, se van a comportar como comunicaciones interauriculares e interventriculares grandes. En cuanto el canal auriculoventricular intermedio, su diferencia va a radicar en que vamos a tener dos anillos valvulares y vamos a tener una diferenciación, entre comillas, entre la válvula mitral y la tricúspide. En el canal auriculoventricular transicional, el defecto del tabique interventricular va a ser mucho más pequeño, y en el canal auriculoventricular parcial vamos a tener que el defecto interventricular va a ser muy pequeño o casi nulo, y va a predominar el defecto interauricular tipo ostium primum. En cuanto a las similitudes anatómicas de estas tres variantes, el intermedio, el transicional y el parcial, vamos a encontrar que vamos a tener dos anillos con unas valvas que pueden estar diferenciadas, y la válvula mitral va a tener lo que llamamos un cleft o una hendidura. La fisiología del transicional y el parcial van a compartir en que se van a comportar como una comunicación interauricular con algún componente o ningún componente de comunicación interventricular. Entonces, las 6 características, digamos que comunes a todas las formas de canal atrioventricular, es que las valvas se insertan en la misma altura. Esto es característico al nivel de la cruz cardíaca.
hay una ausencia del componente auriculoventricular, el tabique ventricular. En el parcial, digamos que puede, quizás sí existe, pero muchas veces es mínimo. La válvula aórtica no está encajada y está desplazada anteriormente, lo que les dije que no está acuñada, como lo dicen los textos en español. Un tracto del ventrículo izquierdo, de salida del ventrículo izquierdo alargado, una rotación antihoraria de la inserción de los músculos papilares del ventrículo izquierdo y un componente de lo que les comentaba del cleft o de la hendidura, la válvula mitral, que puede también degenerar en insuficiencia mitral primaria. Entonces, pues siguiendo las líneas, esto digamos que es lo que debería pasar normalmente, pero como tenemos un defecto en el canal, digamos que en la porción auriculoventricular, vamos a tener que a la aurícula derecha, por gradientes de presiones, va a haber desplazamiento de sangre de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo y también del ventrículo izquierdo del derecho por la comunicación interventricular. ¿Y esto en qué va a repercutir? En aumento de las presiones en las cavidades derechas, con aumento de la presión pulmonar, de la arteria pulmonar. Con el tiempo, lo que va a pasar es que la presión de la arteria pulmonar va a superar la presión arterial sistémica y va a haber un cambio de los shunts y puede desarrollarse un síndrome de Eisenmenger, y pues digamos que esto ya sería bastante problemático o una forma avanzada de esta enfermedad. Al principio va a haber congestión hepática, va a haber edema pulmonar. Estos pacientes cursan con neumonías a repetición, el paciente sudoroso, taquipnéico todo el tiempo. Entonces, digamos que es un aumento de las presiones derechas con posterior aumento, o se igualan o aumentan la presión pulmonar, supera la presión sistémica. Entonces, dentro de la historia natural, estos pacientes va a depender mucho de la presentación del canal AB, si es completo o si es parcial. Si es completo, estos niños suelen ser sintomáticos desde el primer mes de vida. Pueden cursar con ciertos grados de bloqueo AB por pobre desarrollo del tabique interventricular, desplazamiento del nodo AB y bloqueos de la conducción en general. Estos pacientes, si no se corrigen, podrían morir incluso hasta en los primeros años de vida. Por eso el tratamiento de esta patología es la corrección quirúrgica inmediata, entre más temprano, digamos que va a ser mejor para estos pacientes. Y si es un canal auriculoventricular parcial, va a depender de la severidad del problema y de la severidad de la presentación, de la severidad de la insuficiencia mitral por el cleft, de la severidad de la comunicación interauricular, de la severidad de la comunicación interventricular, pero en algunas series han durado estos pacientes hasta los 10 años asintomáticos y el diagnóstico se realiza más tardíamente. Entonces, de las manifestaciones clínicas, estos van a ser niños que van a tener un hipodesarrollo progresivo, falla en el medro, polipneicos, sudorosos, congestivos. Se puede palpar un frémito táctil dependiendo de cómo estarán configurados los defectos y dependiendo del hiperflujo pulmonar. Y también por eso, digamos que hay una variación en la presentación clínica que va a depender del grado del hiperflujo pulmonar, va a depender del tamaño de la comunicación interventricular, va a depender si presenta o no insuficiencia mitral concomitante, y por eso podemos encontrar diferentes soplos, diferentes ruidos, podemos encontrar frémito, no podemos encontrar frémito. Es digamos que una presentación anormal, pero siempre, casi siempre en estos pacientes con canal auriculoventricular completo vamos a encontrar una anomalía en la auscultación. Entonces, dentro de las ayudas diagnósticas, tenemos el ecocardiograma transtorácico, pues esto es principalmente en las pacientes ya embarazadas, dependiendo de la severidad de las valvulopatías, por lo menos en este caso que nuestra paciente si bien fue un canal auriculoventricular corregido, persistía una insuficiencia mitral moderada, deberemos hacerle el seguimiento mensual. El electrocardiograma, hay hallazgos que nos pueden sugerir la presencia de un canal auriculoventricular, principalmente los bloqueos de conducción AB o los bloqueos de rama. Esto pues es más que todo por la disposición
o el desplazamiento del sistema de conducción al desarrollo de esta patología, vemos que va a estar desplazado el nodo auriculoventricular, va a tener alteraciones en el haz de His, pueden presentar hemibloqueos, pueden presentar bloqueos AB, pueden progresar hasta bloqueos AB completos. Entonces, digamos que también la presentación del electrocardiograma puede ser variable, pero también con mucha frecuencia vamos a encontrar un electrocardiograma anormal. Y del estudio de resonancia magnética es cuando no tengamos, digamos que claridad o no tengamos un diagnóstico por imágenes, por ecocardiografía, pero el gol estándar o la primera herramienta que debemos usar es la ecocardiografía en estos pacientes. Aquí les traigo dos ejemplitos. Un momentico. A ver si como se me detecta. Traigo dos ejemplos. En el lado izquierdo vemos una vista apical 4 cámaras, aurícula derecha, aurícula izquierda. Vemos que es una sola válvula que abre y cierra y que va a tener una comunicación interventricular grande. Esto es un canal auriculoventricular completo. Estas son imágenes tomadas de YouTube. Qué pena con ustedes, no les puse la bibliografía o la referencia de estas imágenes. Dentro del canal auriculoventricular completo también hay una subclasificación en A, B y C, que no, digamos que no voy a profundizar en esto, porque de esto también va a depender ya, digamos que la corrección, pero esto ya tiene ya una implicación quirúrgica de cómo se va a llevar a cabo el procedimiento. Y vemos de este lado un canal auriculoventricular parcial que vemos un defecto interauricular osteoprimo, también pero vemos lo característico de esto es el implante a la misma altura de las dos valvas. Aunque no se vea o no se aprecie muy bien si tiene defecto interventricular, yo sé que estamos en la presencia de un canal auriculoventricular completo por el implante a la misma altura de la válvula mitral y la tricuspidia. Entonces, dejo de compartir mi pantalla para darle paso nuevamente a Sandra. No se logra ver mi presentación. No, yo la acabo de suspender para que tú puedas compartir tu pantalla, para que termine la presentación. No me lo está permitiendo. Me voy a volver a unir. Ok. Joa, ¿me permites ingresar, por favor? ¿Ya se logra ver? Sí, ahí ya se logra. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces quería realizar esta pregunta. ¿Cómo se realiza la valoración preconcepcional? No logro ver las manitas para el que quiera participar. Buenos días. Alessandra, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, José, sí, muy bien, gracias. Bueno. Acerca de la valoración preconcepcional, para iniciar yo creería que pues, hay que resaltar la importancia de esta valoración, que nos permite como tal garantizar el bienestar y el estado de salud tanto de la madre y como de un futuro bebé. Creería que debe realizarse siempre por un equipo multidisciplinario, que incluya como tal cardiólogos, que incluya obstetras, y pues si dada la evaluación se considera que se necesita otro tipo de especialidades, pues hacer las solicitudes necesarias. En cuanto a esta valoración, creería que es muy importante enfocarnos primero en hacer una muy buena anamnesis, recolectar una muy buena historia clínica en donde podamos tener
información detallada sobre el estado como tal de la paciente, si tiene alguna sintomatología como tal en el momento, evaluar cuáles son los antecedentes, especialmente los que son relacionados con su enfermedad cardíaca y cuáles son los tratamientos que ha estado recibiendo. Ya después podemos enfocarnos en hacer una evaluación cardiológica en donde tenemos que buscar y determinar cuál es la gravedad y el tipo de canal auriculoventricular que tiene la paciente. En esto creería que se tiene que hacer el enfoque por medio pues, de estudios de electrocardiografía, ecocardiografía, y esto principalmente para evaluar la función y la anatomía cardíaca. En cuanto a la función cardíaca, pues lo ideal sería poder determinar cuál es la fracción de eyección, cómo se encuentra la función de las válvulas. Ya el compañero había explicado que se puede presentar algunas patologías asociadas a esta enfermedad. Entonces, finalmente determinar si de pronto hay otro tipo de anomalías que también estén presentes, no solamente la comunicación, sino otras afectaciones cardíacas. Y ya después de hacer esta evaluación, pues evaluar cómo es el estado general de la paciente y si es el momento o no para iniciar con el embarazo. En el caso en que consideremos que la paciente pues, no tiene una patología cardíaca estable, creería que hay que hacer una consejería en planificación familiar y pues darle todas las herramientas necesarias para permitir que si estamos en busca de un embarazo en el futuro, poder estabilizar su estado general y darle la opción del embarazo en el momento que sea pertinente. Muchísimas gracias, José. Bueno, entonces en estas pacientes el riesgo de morbilidad o mortalidad materna, dependiendo del tipo de cardiopatía congénita, ya la gravedad de las lesiones residuales y la función ventricular, pues va a ir en aumento. Aprovechamos un poco esta historia clínica como para hablar un poco sobre el manejo de estos pacientes con cardiopatía en lo que a la valoración preconcepcional pues se trata. Recordar que en todas se recomienda una valoración previa al inicio de la gestación, como dijo el doctor José, tener claro los seguimientos que se deben de tener con ella dependiendo de su OMS. Se realiza una evaluación cardiovascular entonces basal, se solicitan las ayudas diagnósticas que pueden tener. Más adelante pues vamos a hablar un poco de esto y se hace un análisis como del riesgo materno-fetal para poder hacer las recomendaciones de dónde debe de ser manejado su embarazo y si este pues se puede continuar. En la OMS 1, como vemos acá, generalmente el seguimiento lo hará ginecología y obstetricia y cardiología general, pero ya a partir del 2 se recomienda que sea de mayor nivel, si es posible, además de ginecología, obstetricia y cardiología, también un manejo multidisciplinario que cuente con medicina materno-fetal, anestesiología cardiovascular, que posiblemente pues, pueda requerir también cardiología pediátrica, trabajo social u otras especialidades. Y ya respecto al monitoreo del embarazo, se recomienda un ecocardiograma fetal, sobre todo si se asocia pues, a patologías congénitas. En la OMS 1 se recomienda un ecocardiograma materno si el último tiene más de 3 años. El 2 en adelante, si el último tiene más de un año, repetirlo. En el OMS 2 a 3 se recomienda que se realice uno nuevamente en la semana 28 a la 32 y en el OMS 4 se puede recomendar que se realice cada 4 a 8 semanas acorde pues a la patología. Y ya los exámenes también pues se realizarán acorde a la sintomatología y se recomienda monitoreos seriados de BNP que nos ayudan a prever posibles pues descompensaciones. Acerca de las valoraciones entonces que debe recibir la madre se pueden dividir en 3 momentos. En este caso traje solamente estos dos, que sería la preconcepción, ya cuando se encuentra en embarazo, que en este caso pues se habla de los seguimientos de los controles prenatales, cardioobstétricos y el momento del parto. Infortunadamente en esta paciente no se contaba con asesoría preconcepcional o seguimiento previo a pesar de que ya había tenido un embarazo. Igual pues quiero hacer énfasis en la importancia de este para prevenir pues, los desenlaces desfavorables para ambos. En pacientes con cardiopatías congénitas se encuentran desde temprana edad y la anticoncepción en este caso pues de no encontrarse en embarazo y en caso de desearlo iniciar adecuadamente con el seguimiento. Ya en los controles prenatales entonces las pacientes siempre requieren un plan individualizado que debe ser desarrollado por un equipo cardiobstétrico. Ahora bien, ¿cómo se clasifica entonces esta paciente o cómo se clasifica también el riesgo OMS?
¿Alguno de los compañeros de obstetricia que me quiera ayudar con esto o por parte Bueno, de los fellows de pues cardio? si quieres yo puedo participar nuevamente, a menos de que pronto alguien Hola. quiera hacer una. Gracias. Ah, perfecto. Bueno, entonces en cuanto a la clasificación que tenemos de la OMS para riesgo de en cuanto a las cardiopatías, tenemos 4 clases. Entonces, clase 1 es una paciente con un riesgo muy bajo, incluye pues pacientes con estenosis pulmonar, ductus arterioso persistente, prolapso mitral leve. Dependiendo obviamente del riesgo de la clasificación de la OMS, pues van a tener requerimiento de un seguimiento más estricto por parte del equipo multidisciplinario que ya hemos mencionado. Clase 2, un riesgo moderado que incluye un seguimiento en cada trimestre de feto septal o atrial no reparado, tetralogía de Fallot. En cuanto a clase 3, pues ya consideramos los altos y el seguimiento por cardiología y obstetricia debe ser pues mucho más estricto. Incluye pues pacientes con prótesis valvulares mecánicas, ventrículo derecho sistémico, circulación de Fontan. Y en la clase 4 tenemos pacientes que tienen contraindicado el embarazo, pero por eso pues como tú lo mencionabas es importante la asesoría preconcepcional, porque la mayoría de esas pacientes no asisten a la consulta preconcepcional, entonces hay que considerar que esas pacientes no son asesoradas o no desean anticoncepción, pues también puede ser el caso, y llegan a embarazarse, entonces tienen que ser seguidas mucho más estrictamente por parte del equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Bueno, entonces sí, esa sería como la clasificación modificada de la OMS, donde se le va a dar una clase al paciente y según esta clasificación que se le asigna, asimismo pues va a ser el seguimiento por los servicios de cardiología y obstetricia. En nuestro caso, la paciente era OMS 2-3. Esto nos quiere decir que el riesgo pues, de mortalidad materna es de moderado a grave, con una tasa de eventos cardíacos maternos que pueden ir de un 10 a un 19% y que va a incluir múltiples patologías en las cuales se pueden encontrar entonces disfunción del ventrículo izquierdo leve, miocardiopatía hipertrófica, la valvulopatía nativa o del tejido que no se considera OMS 1 o 4, que en estas podría estar entonces la estenosis mitral leve, la estenosis aórtica moderada, el síndrome de Marfan aorta menores a 45 milímetros, en la enfermedad aórtica asociada con válvula aórtica bicúspide, coartación reparada y el defecto del septum auriculoventricular, que en este caso sería la patología de la paciente. Ahora enfocándonos entonces en los desenlaces obstétricos, tras la corrección de la patología, el embarazo suele tolerarse bien cuando la insuficiencia valvular residual no es grave y la función pues, ventricular es normal. En los casos ya que las pacientes pues, presentan regurgitación valvular que es residual, tienen síntomas o presentan deterioro de la función ventricular, pues deben ser tratadas quirúrgicamente antes del embarazo. Entre los desenlaces que se han descrito se encuentran entonces más que todo las arritmias y el empeoramiento de la clase de la ninja, así como el empeoramiento de la regurgitación de la válvula, falla cardíaca presentándose pues principalmente en mujeres con regurgitación grave o deterioro de la función ventricular. También se habla acerca de la preeclampsia, que se asocia con un mayor riesgo en la población de las pacientes que no se encuentran con esta patología reparada. Tienden a ser preeclampsias tardías posteriores a la semana 34. El riesgo de parto pretérmino se ha visto mayor en pacientes que tienen este canal reparado en comparación con las que no están reparadas y se ha visto mayor mortalidad fetal o neonatal en las pacientes que no se encuentran con la corrección. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre el tema? Entonces, este artículo del año 2005 es de la revista europea, tenía como objetivo definir o identificar qué riesgos cursaban las pacientes con este tipo de efectos aislados. Fue una población de 83 pacientes y se tuvo en cuenta los desenlaces cardíacos, obstétricos y neonatales. Entre los desenlaces cardíacos o las complicaciones a nivel cardíaco se encontraban las arritmias que eran reportadas o documentadas en su mayoría de tipo taquicardia supraventricular. También se encontró fibrilación auricular combinada, el aleteo auricular y esta taquicardia supraventricular se encontró que cuando se manejaban con digoxina pues tenían buen tratamiento. Ya sobre los desenlaces obstétricos, entonces se describieron trastornos hipertensivos como hipertensión gestacional y preeclampsia. No se detectó eclampsia. La diabetes gestacional
se encontró en algunas pacientes, pero lo justificaban debido a la dieta libre que recibieron las pacientes en el estudio. Además de esto, prolongación de la segunda fase del trabajo de parto, parto prematuro, hemorragia posparto y placenta previa. Ya acerca de los desenlaces neonatales, se informó entonces recurrencia de cardiopatía isquémica. Los hijos de este tipo de pacientes eran más pequeños para la edad gestacional, hipoplasia el del ventrículo izquierdo, y se complicó aún más cuando presentó uno de los pacientes coartación de aorta. Y hubo muerte intrauterina a los 6 meses, pero secundaria a prolapso del cordón umbilical. La mortalidad a 1 año se presentó en uno de los pacientes secundario a la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Tras esta revisión, es un artículo del año 2017, habla acerca también de las complicaciones más comunes que se presentan en esta paciente no reparadas, entre las que se encontraban entonces eran las arritmias, la preeclampsia como desenlaces obstétricos y como desenlaces fetales. Con reparación se vio similar en los desenlaces en la población. En la población sin reparación se encontró en fetos pequeños para la edad gestacional y mortalidad entre el 2 al 3%. Para la vía del parto en ambas poblaciones se les dio vía vaginal sin ninguna repercusión para los neonatos. En este artículo del año 2013 fue un estudio de casos y controles en el cual el objetivo era describir los resultados del nacimiento y los factores de riesgo que se presentaban en los casos de comunicación auriculoventricular aislada. Se compararon los resultados de nacimiento y las exposiciones de 77 pacientes con la patología que era totalmente aislada. Se tuvo en cuenta la edad gestacional media del parto, peso al nacer, tasa de nacimientos prematuros y bajo peso al nacer. Además, se encontró que altas dosis de ácido fólico, dada al inicio del embarazo, pudo reducir el riesgo de comunicación auriculoventricular. Este artículo entonces, comparó los riesgos de complicaciones durante el embarazo con defectos del tabique interauricular, reparados y no reparados, sin lesiones cardíacas complejas asociadas, y se encontró que las mujeres con un defecto del tabique no reparado presentaban un mayor riesgo de complicaciones neonatales que las mujeres con el defecto no reparado. Este artículo del año 2017 entonces también tenía como objetivo comparar los riesgos en las complicaciones maternas. Se encontró que las mujeres con esta comunicación no reparada presentaban un riesgo más alto de preeclampsia. Además, las mujeres que se encontraban con esta patología reparada corrían también un riesgo, como lo hablé anteriormente, mayor de parto prematuro y partos con neonatos pues, pequeños para la edad que las mujeres en las que no se encontraba esta corrección. En comparación con la población en general, las mujeres con un defecto no reparado tienen un mayor riesgo de preeclampsia, fetos pequeños y mortalidad fetal. Como conclusiones, entonces, las pacientes con cardiopatía congénita o no, se recomienda realizar valoración preconcepcional y seguimiento. Las ayudas diagnósticas van a depender principalmente de la sintomatología. El ECO-TT es útil en esta patología pues, para identificar lesiones de alto grado. En las pacientes con corrección previa suelen tolerar adecuadamente la gestación y existen pocos estudios actualizados sobre la patología, por lo que es importante realizar nuevas investigaciones en este grupo de pacientes. No sé si el doctor Roberto quiere agregar algunas conclusiones. Sí, pues hay que recordar que, muy bien lo dijo la doctora Sandra, que estas pacientes, si bien tienen una corrección de esta patología, a pesar de que la patología esté corregida quirúrgicamente, van a tener más riesgo de arritmias, más riesgo de disfunción ventricular, más riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo, más riesgo, es un riesgo aumentado en comparación a la población general. Y lo mismo también con los riesgos o digamos que los desenlaces neonatales. Por eso el seguimiento, por eso se le da una clasificación 2-3 de la OMS y debe tener un seguimiento y una valoración por un grupo especializado en cardioobstetricia. Bueno, eso sería todo en la presentación. Abrimos el espacio para las preguntas, las discusiones. ¿Hay algo en el chat? A ver, excelente. Ok, está el micrófono abierto. El que quiera hablar puede alzar la manito.
El doctor Edison está levantando la mano. Adelante, profe. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. No, muchas gracias por la presentación. Yo quería resaltar es básicamente que a veces en este tipo de pacientes mm, miramos como aislada simplemente la patología, pero Sandra presentó muy bien las diferentes problemas que hay asociados a las cardiopatías y yo creo que es el mensaje más importante. Es que una cardiopatía y sobre todo las cardiopatías congénitas por lo general no vienen solas. Entonces no es simplemente como, no, es que tienen una insuficiencia leve o moderada y ya, entonces no pasa nada, es un embarazo muy seguro, tranquila, ¿cierto? Tampoco llegar a los otros extremos donde con frecuencia nos pasa que entonces ya le dicen a la señora que es que tiene que terminar el embarazo y no es el escenario, ¿cierto? Entonces es medir muy bien el riesgo en estos pacientes, pero identificar muy bien todo lo que hay asociado con las cardiopatías. Y es que muchas veces tienen cardiopatías asociadas, o el riesgo de arritmias como lo mostraron, o todos esos escenarios que hay alrededor de la paciente. Y que definitivamente por eso es que se necesita trabajar en grupo, porque en muchos de estos escenarios incluso tiene que participar el cardiólogo pediatra, está el electrofisiólogo, está la planeación de los procedimientos que posteriormente van a necesitar las pacientes. Entonces es muy importante siempre esa valoración multidisciplinaria, esa discusión en grupo de los casos y tratar de hacer una valoración muy completa del riesgo de la paciente e insistir en lo que mencionaba, que es esa valoración preconcepcional, que definitivamente hay que avanzar hacia allá para que de verdad los embarazos sean mucho más seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Luis tiene la manito alzada. Adelante, Luis. Gracias, buenos días. Felicidades por la presentación. Digamos que cómo sería el escenario si estaría indicado o no la profilaxis para endocarditis en este grupo especial de pacientes. Sandra, no sé si quieras contestar. Bueno, la profilaxis para endocarditis en esta paciente en especial, digamos que pienso que te refieres a los de procedimientos odontológicos, creo yo. No estaría indicado, porque si bien es una cardiopatía congénita, es una cardiopatía congénita que ya se corrigió. Y que en el ecocardiograma que le hicieron no hay, digamos que ningún dispositivo que se usó en la corrección. Y en caso tal de que se hubiese usado un dispositivo para corregirlo, estos dispositivos epitelizan y tampoco después de 6 meses o en algunos textos hasta 1 año de haber colocado un dispositivo no se indica la profilaxis con, digamos que para endocarditis. Lo otro es que ¿qué más? No tuvo, digamos, como una reparación con algún tejido que inhiba la epitelización con algún defecto alrededor. Entonces, yo pensaría que no está indicada la profilaxis para endocarditis en esta paciente. El doctor Edison levantó la mano. Que además de lo que ya mencionaste, que está muy bien, ¿para qué tipo de procedimientos específicamente? Porque son 2 condiciones para definir la profilaxis para endocarditis. Una es el tipo de cardiopatía, que ya lo explicaste muy bien, pero lo otro es el tipo de procedimiento. Entonces, ¿para qué tipo de procedimiento? Aprovechando esa que es una pregunta muy interesante, ¿para qué tipo de procedimientos en la actualidad se recomienda la profilaxis de endocarditis? Bueno, profe, lo que tengo en el radar en este momento son para procedimientos odontológicos, para procedimientos, sé que de la vía respiratoria también, porque hay un alto riesgo de diseminación de estos patógenos que pueden causar endocarditis, no sé, biopsias o algún tipo que incluya la vía respiratoria. Y, ¿aló? ¿Me escuchan? No. Y no sé si hay ¿Me alguna otra indicación. escuchan ahí? Ahora sí, ¿sí me escucharon? Hola.
No, venga, pues ahí sí, qué pena interrumpirte, pero son solamente procedimientos odontológicos y procedimientos odontológicos que llamamos como cruentos, que incluye es el incidir sobre la mucosa gingival, no extracciones simples ni otro tipo de procedimientos, y no se aplica ni para biopsia, ni para procedimientos respiratorios, ni para cesáreas, ni para otras cosas. Estoy hablando de profilaxis de endocarditis, no la profilaxis que hace el cirujano para prevención de infección de la parte quirúrgica. ¿Listo? Hacía la pregunta y ahorita hago la aclaración en vista de que no estaba óptima la respuesta, porque es muy importante en estos pacientes. La pregunta que hizo el compañero es demasiado relevante y debemos tener claro que tenemos cada vez más restricciones, porque el solo cepillarse los dientes puede generar incluso más bacterias que muchos de los otros procedimientos que tenemos, y eso no se asocia necesariamente con riesgo de infecciones. Por lo tanto, las indicaciones de profilaxis de endocarditis son muy restringidas. Listo, profe. No sé si hay alguna otra pregunta. Qué pena, es que esos pacientes deberían tener valoración odontológica cada 6 meses rigurosa para disminuir justamente esos riesgos. Muchas gracias. Doctor Jesús Velázquez, adelante. Buenos días. Mucho la pregunta, Roberto explicó muy bien pues, ese defecto que no es el de entender. Profe, no se le escucha bien, profe, qué pena. Se le escucha entrecortado. Adelante, profe. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, mejor. No, que en los desenlaces que mencionó Sandra, de las cardiopatías que hemos presentado, es de las más altas que se asocia con desenlaces fetales y trastornos hipertensivos del embarazo, a un 20% lo presento. Entonces, a pesar de que esta paciente la clasificamos como un riesgo 2, 3, yo necesitaría un seguimiento más estricto. Disculpen que tengo problemas con la si ya decirles eso. Profe, qué pena. No sé si soy yo solo el que le está escuchando entrecortado o se le está escuchando. Sandra, ¿tú le escuchas bien? Pues de lo que le logré entender era que pues habló acerca de la patología de la OMS 2 o 3, que a pesar de que pues, presentaban en estos pacientes más riesgos de desenlaces fetales, pero que se debía de hacer un seguimiento más estrecho, que eso era lo que tenía para decir, que en vista de que el audio no le servía. Claro, listo. Perfecto. No sé si hay alguna otra intervención. El doctor José David está alzando la mano. Adelante. Gracias. Qué pena de pronto la ignorancia. Esta es mi primera charla cardiobstétrica, pero quería preguntarle si hay alguna diferencia en cuanto al manejo tromboprofiláctico durante el embarazo y en el posparto en este tipo de pacientes. Creo que ustedes comentaron que la paciente había recibido una intervención quirúrgica como corrección, pero quería saber si, digamos, en las pacientes que no tienen ninguna corrección, en ese caso que se hace la valoración durante el embarazo, ¿se hace algún cambio o se hace una escala diferente de evaluación de riesgo para este tipo de pacientes en cuanto al riesgo tromboembólico? Hola. Sí, José David. Bueno, si bien sabemos que el embarazo es, digamos que un escenario donde el riesgo tromboembólico es elevado por, digamos que las propias condiciones maternas, las condiciones que puede concomitar antes del embarazo, sabemos que la depuración renal y hepática de estos pacientes puede estar aumentada.
digamos que una indicación para anticoagular en estos pacientes. En este caso no habría, o de tromboprofilaxis, lo que hacemos nosotros es cuando usamos heparinas de bajo peso molecular, pero a dosis de anticoagulación en ciertos escenarios específicos, como lo hablamos la vez pasada de trombosis de paciente con válvula mecánica, sí debemos hacerle un seguimiento con factor anti-10, con niveles de anti-10A. Pero en cuanto, digamos que a la tromboprofilaxis como tal, en este grupo de pacientes, no necesitas hacerle como un monitoreo o algo así. Es más, hay escenarios en los cuales uno anticoagula y tampoco es necesario hacerles un seguimiento o un monitoreo con niveles de antidesa, más que todo puntualmente en el grupo de las pacientes que son portadoras de válvulas mecánicas. Pero sí, efectivamente el embarazo, lo que tú dices, es un estado que puede promover la formación de trombos. En esta paciente, si bien no tiene ¿alguien escribió por acá? Sí, por ejemplo, esta paciente no tiene hipertensión pulmonar. En caso de que la paciente cursara con hipertensión pulmonar, aumenta el riesgo de trombosis en estas pacientes. Pero en este caso no habría indicación. No sé si Sandra quiere aportar algo más. No, yo considero lo mismo que acabas de hablar, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay algún otro comentario, otra pregunta. Bueno, al no ver más comentarios o preguntas, espero que haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes que participaron y a los que estuvieron en la charla. Y los esperamos nuevamente en nuestra próxima revisión de los viernes de cardiobstetricia. Que tengan muy feliz día. Muchas gracias a todos, profe Edison y Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias.